Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo te quiero preguntar a ti, que hoy estás aquí, que llevas años, que llevas pocos años, ¿qué es lo que te impide a ti realmente entregar tu vida a Jesucristo? O sea, tú dices, yo soy salvo, pero no me refiero a eso. Me refiero a tener este tipo de conocimiento, este tipo de acciones que tuvieron los apóstoles y tuvo esa gente en el primer siglo de este mundo, del nacimiento de la iglesia. Cuando leemos el libro de los Hechos, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo, en el libro, sí, hay algo muy importante, muy peculiar, que tiene que ser resaltado. Yo decía que se necesitaba una reforma, pero no se necesita una reforma. La iglesia de este tiempo está muriéndose. La iglesia de este tiempo no tiene convicciones. La iglesia de este tiempo no tiene las agallas que tuvo la iglesia del primer siglo. Cada quien tiene que hacer sus cosas. Cada quien busca lo suyo. Cada quien hacemos lo que nosotros queremos, pero pocos están realmente buscando la gloria de aquel que nos llamó. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita la iglesia? La iglesia necesita volver a la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos volver a la palabra de Dios. Estas personas que vemos aquí eran personas que habían creído en Jesucristo, que tenían en común todas las cosas, que tenían, sí, un mismo sentir. O sea, no era lo que ellos creían y lo que ellos pensaban, es que yo lo veo así. Aquí no había ese tipo de cosas. Lo que ellos realmente querían era exaltar a Jesucristo. Era predicar la palabra y enseñarles a la gente que en Cristo Jesús ya hay esperanza y que la gente puede tener propósito y significado para su vida. Hoy la iglesia de hoy se juntan 10,000 gentes cristianas en un lugar, pero nadie sabe de ellos. No pasa nada, no hay un impacto en la ciudad. Sin embargo, estas personas vamos a ver que tuvieron un impacto en la ciudad, cambiaron su ciudad, turbaron la ciudad y cambiaron el estilo de vida de los romanos en ese tiempo y de los judíos. Porque la palabra de Dios tiene poder, pero si nosotros no la practicamos es letra muerta, es conocimiento que no sirve, es conocimiento que Dios un día nos va a reclamar porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, vemos que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, fíjense, no solamente recibían la palabra, tú puedes venir aquí y recibir la palabra y no hacer nada. Toda la semana te la pasas en tu trabajo, te la pasas pensando en ti, te la pasas viendo la televisión, te la pasas haciendo otra cosa, pero no recibimos la palabra implantada para que nosotros podamos hacer la obra que Dios le mandó a la iglesia. Y dice aquí que los que recibieron la palabra, ¿cuántos de los que están aquí hoy van a recibir la palabra, lo que vamos a oír, y ponerla en práctica? Porque es necesario que nosotros la pongamos en práctica. Yo no puedo entender, yo no creo, que a un cristiano se le tenga que estar diciendo lo que tiene que hacer.
Yo creo que cuando una persona se dice cristiana y no hace lo que Dios dice, dudo que sea cristiano, aunque diga que sea cristiano. Porque lo que nos hace cristianos es precisamente respaldar lo que yo sé con acciones. Es impactar al mundo donde yo estoy. En tu trabajo, ¿saben que estás turbando a los de tu trabajo? En tu familia, ¿te están persiguiendo porque les estás hablando? Si no es así, tienes un grave problema. Porque esto dice, así que los que recibieron su palabra, primero lo que hicieron, ¿qué? Fueron bautizados. O sea, inmediatamente después de que recibieron la palabra de Dios, ¿qué dice? Fueron bautizados. ¿Sí? El bautismo es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque tipifica o representa la muerte y la resurrección de Jesucristo. No es simplemente un acto religioso. No es algo que nosotros hacemos porque lo hacemos y ya, sino tiene que ver con Jesús y tiene que ver con que yo muero para esta vida y resucito para una vida nueva. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después se añadieron otros 5,000. O sea que estas personas inmediatamente recibieron la palabra y se unieron a la iglesia para empezar a hacer lo que Dios decía que tenían que hacer. Y dice en el versículo que sigue, y dice, y perseveraban. Hoy el problema de la iglesia actual es que no perseveramos. No nos mantenemos. Y dice, y perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza. ¿Cuánta gente pierde el tiempo no aprendiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen excusas por no venir a aprender de la palabra, de la doctrina de los apóstoles? Saber acerca de Jesucristo. La Biblia dice, ¿sí?, que crezcamos en el conocimiento de Dios, dice en Pedro. Dice en el libro de San Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero muchas veces hacemos caso omiso de eso. Pero estas personas inmediatamente querían saber qué hacer para agradar a aquel que los llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué hacer para que otras personas pudieran conocer acerca de Jesucristo? ¿Qué hacer para que su intelecto fuera permeado o fuera impactado por la presencia de la palabra de Dios? Ninguna persona, escuchen bien, ninguna persona que no lea puede cambiar su vida. Ninguna. A mí no me pueden decir eso, porque la palabra de Dios es la única que transforma. Es la única que te hace cambiar de sistema de pensamiento. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando nosotros venimos a la palabra y venimos a la doctrina, a la enseñanza de los apóstoles, entonces nosotros es porque queremos saber acerca de lo que tenemos que hacer en este mundo, acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Estas personas inmediatamente se metieron a un estudio, perseveraban en la doctrina y dijeron, yo quiero aprender. No te tienen que decir, hay un estudio. El Espíritu Santo que hay en ti anhela, tiene hambre. Y Jesús lo dijo en el libro de Mateo y Lucas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces vemos aquí que estos cristianos realmente tenían las cosas en común. Creían que la palabra era verdad. Oraban juntos, creían en la oración, partían el pan y tenían comunión unos con otros y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los judíos se reunían, ¿sí?, solamente una vez a la semana. Ellos se reunían todos los días. Nosotros nos reunimos 2 veces a la semana y la gente cree que hace demasiado. Cuando la necesidad que nosotros tenemos no es de cada semana, no es de cada tercer día, es todos los días. Y estas personas estaban partiendo el pan, ¿sí?, aprendiendo, teniendo ¿qué? Relación unos con otros. Yo les he dicho siempre, hay iglesias que ni siquiera se conocen.
pero se sienten la última Coca-Cola porque es una iglesia grande. Pero ¿de qué sirve eso si no hay comunión unos con otros? ¿De qué sirve, sea grande o sea chica, si tú sales el domingo y sales hoy sin hablarle a la gente, sin decirle cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Tú eres un sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote enseña y ora por los demás. No venimos aquí a jugar. Esto no es un club social. Aquí venimos a aprender y a ejecutar la palabra de Dios. Ellos tenían comunión unos con otros, coinonía, compañerismo, andaban juntos. Y Jesús dijo algo muy importante. Yo les quiero exhortar a todos los que estamos aquí, para que cuando haya una salida, no saques pretextos. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero no debes de hacerlo. Porque si estamos agradecidos con Dios, si realmente Dios es nuestro Señor, si realmente Él es nuestro amo, yo voy a hacer lo que Él dice. Y Él dice, id y predicad el Evangelio. Hablarles a las otras personas de mí y decirles que en mí hay perdón de pecados y vida eterna. Que todo aquel que cree en mí vivirá eternamente. Y yo lo digo porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura. Amén, amén. Y entonces estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Necesita lo que la iglesia primitiva tenía. Estas cosas. Necesitamos volver a la palabra. Pero somos tan egoístas, tan egocéntricos a veces, que pensamos que porque damos diezmo y que venimos y que hacemos una cosa, ya la hicimos. ¿Saben qué está pasando? Que nos parecemos a los católicos. Venimos y nos vamos y regresamos a la próxima semana con nuestros mismos pecados, sin un cambio en la vida del ser humano. Y necesitamos nosotros volver a la palabra de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia que funcionaba por la influencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que le falta a esta iglesia. No hablo de esta, estoy hablando de todas las iglesias. Porque muchos hacen obras, muchas personas hacen cosas, pero no tienen una relación íntima con Jesucristo. Mucha gente va a las cárceles, va a hacer esto, va a hacer lo otro, ayuda a lo pobre, etcétera, pero no hay una relación y piensan que esas obras los van a llevar a Dios. ¡Oh, qué desilusión! Si tú no tienes una relación con Dios, tus obras son muertas. La Escritura nos dice que esta iglesia funcionaba por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos 1:8. ¿Por qué sucedían todas estas cosas? ¿Por qué había manifestaciones? ¿Por qué había gente que creía, gente que se convertía? ¿Saben por qué? Porque todos estos que creían estaban unánimes. Aquí estamos nosotros pensando en lo que yo voy a hacer. Estás pensando ahorita en tu trabajo. Estás pensando en llegar a tu casa y qué vas a hacer para mañana. En lugar de que pensemos en lo que Dios quiere. El mundo se está acabando. El mundo se está yendo al abismo. Y nosotros como cristianos estamos dejando de ser la luz de este mundo. Estamos dejando de hablar de aquel que nos dijo: Ulises, id y predicar el Evangelio a toda criatura. No hay gente aquí que se levante y vaya a otros países. Hay pocos cristianos mexicanos en otros países sirviendo realmente a Jesús, porque tienen miedo, porque no quieren dejar su comodidad, no quieren dejar su trabajo, no quieren servir a Dios de tiempo completo porque piensan que Dios los va a abandonar. ¿Qué, acaso Dios es ladrón para dejarte solo? Pero tenemos miedo de enfrentarnos a una verdad a la cual Dios nos confronta. Pero estos hombres, esta iglesia, ¿sí?, funcionaba a través del Espíritu Santo. Ellos creían a las palabras de Dios. Una cosa, ¿sí?, interesante: no tenían Biblia. ¿Has visto tu Biblia? ¿Cuándo la sacas tú?
Hoy la trajiste, probablemente. Pero está empolvada. ¿Y sabes qué? Es la palabra de Dios. Y si tú dices que eres un hijo de Dios, tú deberías de tener tu palabra, traer la palabra. ¿Por qué? Porque es tu fundamento. Es lo que te da a conocer aquel que servimos. Y dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Ellos creían en las palabras de Dios, ¿sí? Pero no tenían la Biblia. Ellos solamente eran, ¿sí?, personas que escuchaban lo que les decían los apóstoles y ellos creían, pero no tenían la Biblia. ¿Sí? Cuando Martín Lutero hizo la reforma, solo regresó a la práctica de los principios bíblicos, no hizo nada más. Solamente regresó, ¿por qué? Porque la iglesia, ¿sí?, se había pervertido, la iglesia católica se había pervertido. Y sin embargo, Martín Lutero lo único que hizo es pegar las 95 tesis y decirles, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y regresar a la palabra. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Tú quieres? ¿O quieres vivir igual que todos los demás? El cristiano se parece más al mundo que a Jesús. Se viste como el mundo, habla como el mundo, practica lo que el mundo dice, pero no se parece a Jesucristo. Estos habían sido transformados por el poder de Dios. Estas gentes habían sido cambiadas. Y nosotros tenemos que volver a los cimientos. Es lo que necesita la iglesia de hoy. Dios nos dejó el libro de los Hechos para mostrarnos, ¿sí?, a la primera iglesia, a la iglesia primitiva. ¿Cuáles eran sus prácticas? Necesitamos volvernos al manual, a este, ¿sí?, manual que es la Biblia, y que nos está esperando a todos nosotros todas las mañanas, y que por flojera, porque somos rebeldes, por pesimistas, porque no tenemos hambre de la palabra, no la leemos. El hombre tiene la misma problemática que tuvo Adán y Eva. El hombre es el mismo. El hombre no ha cambiado. Las mismas generaciones, los hombres son perversos, las mujeres son perversas, y el ser humano desde que pecó está inclinado a la maldad, y el único mensaje que puede cambiar al mundo es el mensaje de Jesucristo, y tú lo tienes, y sabes que has cerrado tu boca, y no le dices a nadie, y no compartes con nadie, y no le dices a nadie que Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo vino precisamente para que nosotros hablemos acerca de Jesús. Hoy es Navidad, va a ser Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. Nosotros creemos y lo hacemos porque creemos. Practicamos la Navidad. Creemos en la Navidad. Porque la Navidad tiene que ver con Jesucristo, con el nacimiento de Jesús. Pero necesitamos decirle a la gente que ese niño Dios se convirtió en un hombre y murió en una cruz por nuestros pecados. Que ese niño creció y que su madre lo trajo al mundo con el propósito de buscar a los perdidos. Sabemos que María fue embarazada por el Espíritu Santo. Pero el propósito de Jesús es mostrarnos que la maldad del hombre es la misma desde Adán hasta hoy. Es la misma maldad. ¿Y qué necesita el hombre? El hombre no necesita psicología. El hombre no necesita buenas obras. El hombre no necesita fama. El hombre no necesita autoestima. El hombre no necesita dinero. El hombre necesita la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Amén. Y nosotros necesitamos volver. El hombre es el mismo. En el tiempo de Jesucristo imperaban los romanos, ¿sí?, los césares,
Calígula, ¿sí?, fue un César. Y se sabe de sus orgías obscenas. Un hombre que estaba en el poder, pero que hacía orgías sexuales. ¿Sí? No solamente hacía orgías sexuales, sino tenía orgías sexuales con sus hermanas. Era un hombre que le gustaba torturar a sus oponentes y que en su locura hizo senador o cónsul a un caballo. El hombre no cambia, el hombre es el mismo. La historia y los escritores dicen que cuando el hombre toma el poder, se vuelve una bestia. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Te necesita a ti. Dios necesita hombres. Dios necesita mujeres que se levanten. Dios necesita hombres con agallas y mujeres que entreguen todo como Esther. Y que digan, Señor, estoy en tus manos, Padre. Si muero, que muera. Eso es lo que dijo ella. Pero hoy no hay convicciones. ¿Por qué no hay convicciones ahora? Porque estamos cómodos. Ve la silla donde estás. Ve que tienes una tele aquí. Tienes un aparato ahí. En el tiempo de estas personas se reunían en casas austeras. Se reunían en la playa. Se reunían en las calles. Ellos salían a compartir. Y cuando venimos nosotros solamente nos dedicamos a venir aquí y se acabó. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no crecen las iglesias? La iglesia crece en la medida que esa iglesia practica los mandamientos de Dios. Estos perseveraban en la doctrina, querían conocer más. ¿A quién le hablas tú? ¿A quién le hablo yo? ¿Tienes carga por la gente? ¿Sabes que esa gente se va a ir al infierno? Y que muchos de ellos son tus familiares, y que tú tienes las llaves del cielo, y que tú les puedes abrir las llaves para que puedan entrar y puedan ser salvados por la sangre del Cordero. Pero no lo hacemos. Y decimos, tenemos miedo. ¿Se acuerdan del talento? Que dijo, tengo miedo. Y Dios le dijo, quítenle el talento y dénselo al que tiene más. ¿Qué más le dijo? Siervo negligente y malvado. Siervo negligente y malvado. Infiel. ¿Y la iglesia de qué está metida ahora? De infieles. Esa es la verdad. No les gustan esta clase de mensajes a la gente. Pero tampoco les gusta que tú hables de Jesucristo. Porque el mensaje de Jesús cambia, transforma, confronta y dice que los primeros que van a ser tus enemigos son los de tu casa. Jesús nos muestra que el ser humano es perverso en sí mismo y que necesita a Jesucristo. Podemos hablar de Hitler, podemos hablar de los papas que en nombre de Dios mandaban asesinar a los que leían la Biblia. En el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón. El corazón está endurecido. El corazón se ha convertido en una piedra. Y cuando la gente vive en pecado, su corazón está entenebrecido. Y no puede ver la luz porque las mismas tinieblas le ciegan los ojos. Y necesitamos nosotros hablar. Y necesitamos nosotros decirle a la gente que Jesucristo, sí, es el Rey de Reyes y ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ha venido para que su culpa sea quitada. Ha venido para que entiendan que el perdón de pecados, sí, es una realidad. Ha venido para que sepas que tienes vida eterna en Él. Ha venido para que tú sepas que si mueres vas a estar con Él eternamente y para siempre. Amén. Pero si tú tienes eso, ¿por qué no lo compartes con otras personas? ¿Por qué no le dices a otros? Dios te lo demandará en un futuro. Dios te dirá, yo te di palabra, yo te di
el conocimiento y jamás lo pusiste en práctica. Ahora te va a ser quitado lo que tenías y al que tiene más se le dará a él. ¿No te sientes así como te enfrentes a Dios y que te diga eso? ¡Wow! ¿Sí? Jesucristo y su mensaje es el único que puede cambiar el corazón engañoso y perverso. La Biblia dice, ¿quién lo conocerá? Dios. La iglesia necesita regresar a los principios bíblicos y practicar sus enseñanzas para entrar en su reposo. Cuando el mensaje de Jesús es predicado y compartido, las naciones y los individuos son transformados. Las personas de la antigüedad, como las de hoy, necesitan el mismo mensaje. El mismo mensaje, no otro. ¿Cuál es ese mensaje? Que por amor Cristo murió por nosotros. Que lo clavaron en una cruz, pero resucitó. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 8. Y vean, todas las personas, sean pobres, sean ricas, sean políticos, sean ignorantes, todos necesitamos de Jesús. Amén. Hechos 1:8. No se duerman, por favor. Hechos 1:8. Hechos 8, versículo 26. Y aquí tenemos la historia de Felipe. Les voy a pedir que traigan su Biblia para la próxima vez. Son mal ejemplo para otras personas que no la traigan. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré? ¿Qué dice? ¿Cómo podrá la gente saber acerca de Jesucristo si tú no les hablas? Si tú no les enseñas. Tienes gente a tu cargo, tienes una mamá, tienes un tío, tienes un primo. Enséñales de Jesucristo. No estés viendo la novela. Y dice aquí, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba que el evangelio. Este político necesitaba de Jesús. ¿Qué necesitan los políticos en México? Necesitan a Jesucristo. Muchos van a creer, otros no van a creer, pero nosotros tenemos que hablarle a la gente, sea rica, sea pobre, sean políticos o sean ignorantes, sean sabios o sean ignorantes. ¿Por qué? Porque tenemos un deber. Y el deber de nosotros es abrir los ojos a la gente, porque este es el único mensaje que transforma la vida de las mujeres, la vida de los niños, la vida de los matrimonios. Es el único mensaje que trae realmente un poder y que puede transformar la vida de los seres humanos. Y entonces este funcionario
fue transformado por el Evangelio. Pueden acusarnos de petulantes a nosotros como cristianos, pero el único mensaje que puede cambiar a una ciudad y sus habitantes es creer en lo que hizo Jesús por el mundo. Murió y resucitó. Él pagó por nuestra culpa y fue declarado justo por lo que hizo. Pero la iglesia de hoy debería regresar al pasado y visitar el libro de los Hechos. ¿Cuántos de nosotros vemos la Biblia? Sabes, te voy a decir una cosa. Este libro está manchado de sangre. Este libro ha sido atacado por miles de años. Ha soportado todos los ataques. Este libro, ¿sí?, está aquí delante de nosotros como un libro que realmente son 66 libros, pero muchos dieron su vida por él y nosotros despreciamos la lectura. Cuando otros como Wycliffe, que tradujeron la palabra al inglés británico, fueron perseguidos. Lutero, al alemán, fue perseguido. Y muchos otros fueron muertos por la palabra de Dios. Y nosotros nos damos el lujo. ¿Se imaginan? Esta generación, escuchen lo que les voy a decir. Esta generación va a ser culpable porque tiene todas las herramientas para poder hacer la voluntad de Dios. Tiene internet, tiene libros, tiene Biblias, tiene cassettes. Ahora ya no son cassettes, ahora son videos en el internet. Hay libros. Y Dios no lo demandará. Al que mucho se le da. ¿Qué dice? Mucho se le pide. En Hechos 2:47, fíjense lo que pasaba. Hechos 2:47. Dice, ¿qué era lo que hacían ellos? No lo hacían cada sábado. Yo te pregunto, ¿realmente tú eres un hijo de Dios? ¿Saben que tenemos que dar evidencias de que somos hijos de Dios? ¿Sí saben eso? No eres cristiano porque vengas aquí. Eres cristiano porque Dios te salvó y depositó su Espíritu Santo en ti. Y tienes que vivir todos los días de acuerdo a lo que Él dice. Pero cuando estas personas salían a la calle y cuando estas personas hablaban acerca de Jesucristo, se reunían después todos los que habían sido añadidos y ¿qué hacían? Alabando a Dios. ¿Y qué tenían? Favor con todo el pueblo. Ellos cambiaron la estructura y el pensamiento de ese tiempo. Ellos transformaron la vida de la gente en esos lugares. Y la gente, sí, tenían ellos el favor de las personas. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía a cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Pero ¿saben qué hacían todos? Todos salían a compartir. Todos salían a hablarle a la gente. Y aunque tú me digas, yo no tengo tiempo, tienes a tu compañero de trabajo. Tienes a tu madre que está a tu lado. Tienes tus amigos que se están divorciando. Y no tienes excusa. Dios no lo demandará. Pero estas gentes, ¿sí?, salían a compartir y Dios añadía cada día los que iban a ser salvos. Ellos trastornaron al mundo. Dice la Escritura que ellos trastornaron al mundo. Los judíos, los romanos, fueron impactados por este mensaje. ¿Sí? ¿Cuáles principios se deben de practicar hoy? Necesitamos ver otra vez lo que leímos. Hechos 2, versículo 41 en adelante. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído, dice, estaban, ¿cómo? Juntos. Número 2, tenían en común todas las cosas. Número 3, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros hemos puesto ejemplo, y no quiero que lo tomen como soberbia ni nada, pero la casa de Héroes de Churubusco la pusimos para que se predique la palabra. Se regaló. El terreno de Nepantla se regaló para la obra. Un paso al cielo, donde tenemos ahí otro terreno, también se ha dado para la obra. No me puedes decir que no se puede. No me puedes decir que nosotros estamos enseñando, pero no practicamos las cosas. Estamos dispuestos a hacer la obra de Dios, pero ¿saben por qué? Por amor, no por obligación, por amor a aquel que murió por nosotros. Pero ellos hacían esto, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué pasaba? Que Dios añadía a cada uno. ¿Por qué? Porque esta es lo que quiere ver la gente. La gente ya está cansada de decir, cree en Jesucristo, quiero verte, me dicen, quiero ver tu vida, quiero ver si realmente te pareces a Jesús. Gandhi decía, Jesús fue un gran hombre, creo en él, pero no creo en los que dicen que son sus seguidores, porque no se parecen a él. Estos hombres trastornaron el lugar donde viven. ¿Tú estás trastornando el lugar donde vives? La gente te huye, te ven y dicen, ahí viene esta señora, ahí viene este señor, te huyen. ¿Saben que en la cárcel a nosotros nos huían? Salíamos a compartir, ya nos veían con nuestros folletos, salíamos ahí en el pasillo Santa Marta y llevábamos nuestros folletos para hablarle a la gente, y ¿saben qué? Se regresaba la gente, pero ahí vamos nosotros. Y hubo personas que nos dijeron, ya, te voy a escuchar, te voy a escuchar de una vez por todas, para que ya me dejes en paz. Cuando le predicamos a ese cuate, que era un maloso de ahí, y le dijimos acerca de Jesús, y le dijimos lo que Jesús vino a hacer, nos dijo, ya me embarcaron. Entendió el mensaje, pero ¿sabe qué hizo? No creyó. Después lo mataron. Porque Dios da oportunidades. No creas que lo que estás escuchando ahorita son palabras vanas. Es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y si tú hoy viniste aquí, es porque Dios quería decirte esto a ti. En Hechos capítulo 17, versículo 6. ¿Sí? Hechos 17, 6. ¿Qué pasó después de que ellos predicaron el evangelio? Vean. ¿Qué hubo? Persecución. Y dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, ¿qué? Que trastornan el mundo entero, también han venido acá. O sea, los apóstoles estaban hablando y estaban trastornando, decían ellos,
estaban impactando a la gente. No tenían Biblia, no tenían recursos, no tenían planes. Como hoy las iglesias quieren tener planes, ¿sí? Oran y piden recursos en la radio, en lugar de que se pongan a orar, señores. Estos no tenían nada de eso. Juan el Bautista, cuando predicaba, no tenía un estudio, sí, acerca de Jerusalén. Era movido por el poder del Espíritu Santo. ¿La iglesia será movida por el Espíritu Santo? ¿O debería? Debería. Porque si fuéramos movidos por el Espíritu Santo, ¿sabes? Tú ya hubieras traído una, o dos, o tres, o cuatro personas. No por el simple hecho de que haya más gente aquí. A mí no me interesa eso, ni nunca me he enterado la cantidad. Sino porque se cumple el propósito que Dios dice, que la gente sea salvada y rescatada para que un día se encuentren con su Señor y Dios les diga, ¿sabes qué? Tus lágrimas van a ser enjugadas. Hoy estás aquí, todo lo que sufriste y padeciste, todo eso ha cambiado porque has creído en el unigénito Hijo del Padre que es mi Hijo. No tenían Biblia, no tenían micrófonos, no tenían bocinas como estas, no tenían aire acondicionado, no tenían recursos, no habían planificado nada, pero Dios los usaba y la gente reconocía que estaban haciendo un impacto en Roma, en Jerusalén y en todos lados. ¿Qué te impide a ti? ¿Qué me impide a mí hacer la obra de Dios? ¿Alguien puede decir? ¿Nadie puede decir? ¿Qué nos impide? El temor, la comodidad, los apegos. ¿Qué nos impide a nosotros? La flojera. ¿Qué nos impide? Nadie me dijo nada. Tener decisión para empezar. ¿Perdón? Tener decisión para empezar. ¿Pero qué nos impide? Tener voluntad de ser obediente a la palabra. Tener voluntad. ¿Qué nos impide? ¿Qué te impide a ti? ¿Qué me impide a mí? El reconocer la vida que uno lleva. Reconocer la vida que uno lleva. ¿Alguien más? La comodidad. La comodidad. ¿Alguien más? La flojera. Flojera. ¿Saben? Hay veces que amamos este mundo. Si yo te dijera, o Dios te dijera, te vas a morir mañana, ¿qué le dirías? ¿Le dirías, está bien? ¿O le dirías, no, pues es que dejé muchas cosas inconclusas? ¿O te diría, ¿me quieres servir? Deja todo. Me comentaban de un jovencito. Y así pasa, muchas veces. Ya para terminar. Oscar, hay veces que jóvenes son impactados por la palabra, pero las madres y los padres nos echan a perder. Y muchos de ellos han fracasado porque están en el lugar incorrecto, porque quieren que sean licenciados, doctores, quieren que sean estos, sean los... Está bien, si no tienen el llamado, pero si ellos dicen, mamá, yo quiero ser esto, o papá, yo quiero que... Déjalos. ¿Sabes qué? Lo más grandioso que hay en esta tierra es servir a Jesucristo. Y si ellos quieren ser pastores,
el trabajo más sublime y más grande que hay en la tierra es ser pastor. Y si ellos quieren servir a Jesucristo, impúlsalos a que lo hagan. Ya hace unos días me decían que un muchachito quiere hablar conmigo porque él quiere saber cómo se le puede hacer para ser pastor. Eso vale la pena. ¿De qué sirve que sean licenciados si se van a perder? ¿De qué sirve que sean doctores si no van a hacer nada en la vida? Pero si están en Cristo, se volverán personas mejores. ¿Y sabes qué? Darán fruto y hablarán a la gente y les dirán que hay esperanza y propósito para aquel que no la tiene. Y le dirán a la gente que Jesucristo es el Señor, y su boca hablará palabras sabias e inteligentes, palabras con ciencia, palabras que realmente transformen la mente y el corazón del ser humano. Pero si nosotros amamos más este mundo y les decimos está bien, pero no está bien, porque tú tienes que ser alguien en la tierra, tú tienes que hacer algo en este mundo. La pregunta es, ¿Jesús no hizo nada en este mundo? Él fue carpintero, fue albañil, pero su sabiduría es más grande que todos los sabios juntos. Y Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, las escrituras te pueden hacer sabio, porque esto que está aquí no es de este mundo. Esta sabiduría proviene de lo alto. Amén. Y cuando nosotros hacemos caso, es cuando nosotros realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, se cumple aquello que dijo el Señor, que seremos testigos. En Constitución de 1917, en la colonia Portales, en Xochimilco, en la Purísima, en la colonia Obrera, en Tecamachalco, en la colonia Roma, y después iremos a todo el mundo. ¿Sabes qué? Este mensaje ha cambiado la vida de las naciones. Y si Inglaterra, Escocia y Estados Unidos han caído, es porque han dejado a Dios. Y ahorita hay más iglesias musulmanas en Inglaterra y se están postulando en Estados Unidos que gente que hable acerca de Jesucristo. Hay más sinagogas musulmanas que a veces cristianas. Y es una vergüenza para nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos volver a la Escritura. Necesitas tú volver al primer amor. Necesitas dejar de quejarte por lo que pasa. Estos hombres no se quejaban por lo que les pasaba. Estos hombres eran valientes, perseveraban, luchaban, sufrían, se angustiaban, caminaban. No tenían carro como nosotros tenemos carro. Mándame un Uber y ahí vas en el Uber. Ellos tenían que caminar en el desierto con peligros de personas, con peligros de fieras, con peligros de asaltantes. Sin embargo, ellos decían: Señor, vale la pena, Señor, porque una oveja que se convierta, hay fiesta en los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Necesitamos ser vivificados por el Espíritu Santo. Necesitamos realmente poner nuestra vida en el altar del sacrificio del Señor. Oh sí, Señor, necesitamos poner nuestra vida en el altar del sacrificio, para que yo muera
Jesús. Mi vida pongo en el altar del sacrificio, Señor. Aquí yo sé que moriré para que vivas en mí. Mi corazón ofrezco a ti. Vivifícame. Ustedes. Vivifícame. 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 Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor, un sacrificio aceptable que te honre, mi Dios. Mi vida entera entrego a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Mi vida pongo en el altar del sacrificio, Señor. Aquí yo sé que moriré para que vivas en mí. Mi corazón ofrezco a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor, un sacrificio aceptable que te honre, mi Dios. Mi vida entera entrego a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Por el poder de su gracia. ¿Qué les parece si cantamos otra y nos vamos? ¿Están de acuerdo? El que se tenga que ir, que se vaya. No, digo, buena onda. Buen mala onda. Dile, Señor, levántate y sálvame, Padre. Aunque un ejército
escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré, aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. A ver, quiero oírlos a ustedes. No soy yo. Una vez más, dile. Levántate. Sálvame. Levántate. Levántate. Y sálvame. Levántate. Y sálvame. Levántate. Y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate. Dile a la persona que está a tu lado. Levántate, Señor, y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh sí, Señor, te damos gloria y honra, Padre. Ayúdanos a hablarle a la gente, Señor, que sepan que tú eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores.